ni la misa ni los cultos. El propósito que tiene el grupo es aprender a tener una relación sencilla e íntima y personal con Dios. Y también el otro propósito muy importante del grupo es formar servidores. Voy a empezar con una oración antes pues, de dar la charla, que hoy les voy a contar el testimonio. Bueno, Padre, te doy gracias por este espacio que nos permites de encontrarnos con la iglesia, Señor, de reunirnos, de congregarnos, de hablar de ti, Padre, de aprender de ti, Señor, de compartir lo que nos pasa, Señor, lo que transformas tú en nuestras vidas, Padre. Hoy te pido, Señor, que las personas que vamos a hablar no sean nuestras palabras, Señor, sino que tú dirijas estos mensajes, Señor, que dirijas estos mensajes, que dirijas esta charla, que dirijas estas oraciones, Padre, y que no se diga nada contrario a ti, Señor. Espíritu Santo, te pido que toques cada uno de estos corazones que me está escuchando, Señor, y que permitas que haya una revelación en sus corazones, Señor, que mis palabras, Señor, sean como un río de agua viva, Señor, que sirvan para saciar la sed de las personas que tienen sed de ti, Padre. Yo todo esto lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, entonces buenas noches, mi nombre es Gregorio Martínez, yo llevo en el grupo desde el año 2012, o sea que ya llevo más o menos, voy a cumplir 8 años. Hoy les voy a compartir mi testimonio. Es un testimonio inédito que no lo he compartido pues en todo este tiempo que llevo en el grupo, entonces ya me animé pues a compartir ese testimonio. Entonces empecemos pues como hablando de cómo era mi relación, cómo era mi vida antes de conocer a Dios. Antes de conocer a Dios, yo conozco a Dios, digamos, en el año 2012. Entonces, antes de eso, pues yo sí era de una familia, digamos, católica, de tradición, había sido bautizado, había hecho la primera comunión. En algún momento muy joven, casi siendo, digamos, niño, decido dejar de ir a misa. No creo, pues, como en estos formalismos y decido, pues, llevar una vida completamente apartada de Dios. Ya cuando soy un adolescente, ese vacío de Dios se hace pues como muy visible en mi vida porque empiezo a tener muchos vacíos, a tener un vacío espiritual y a tener, digamos, como una inquietud espiritual que me hacía buscar en muchas cosas, me hacía buscar en muchas, digamos, teorías, me hacía buscar en el budismo, en el taoísmo, en el hinduismo, ensayaba cosas con los indígenas, ensayaba todo eso porque tenía una sed de encontrar, digamos, una certeza espiritual. También leía mucha filosofía, además necesitaba pues como una explicación de por qué estamos aquí. Entonces, toda esa inquietud más una ausencia de Dios me llevó, digamos, a hacer algo existencialista, existencialista en cuanto a la vida. Y digamos que todo eso en un momento difícil de mi vida en el cual sufro una depresión bastante fuerte, cuando tengo más o menos 20 años, experimento pues una depresión fuerte, termina en toda esa, digamos, inquietud y toda esa falta de Dios y esa depresión, todo eso aunado termina en un alcoholismo y en un consumo de otro tipo de sustancias. Entonces, pues lo que pasó fue que la depresión se me volvió una depresión alcohólica, empiezo yo pues a beber casi todos los días, no podía dormir, si no estaba prendido, tenía, digamos, síndrome de abstinencia cuando no estaba pues como consumiendo licor. Eh, y digamos que ese existencialismo empezó a plantar, digamos, esa idea de quitarme la vida. Empiezo pues yo como con este negativismo, con muchas circunstancias negativas que se me presentaron en el momento, el consumo de licor, el consumo de las otras sustancias, y ya pues había tomado esa decisión de quitarme la vida. Recuerdo pues que el punto de quiebre se da un día que llego a mi casa, digamos, en un estado pues de alicoramiento, estaba muy prendido, seguramente también había consumido algo más, y estaba absolutamente ya desesperado y aburrido y angustiado. Y yo recuerdo pues en ese momento que yo estaba acostado y me senté y me salió como espontáneamente decir, Señor, si vos existís,
cámbiame la vida, y si no me la cambias, pues me la voy a quitar. Entonces, ese es como el punto de inflexión. Después de eso, la hermana de un amigo, Mariana, de un amigo pues del colegio, todos la conocen a Mariana, me invita, pues se da cuenta que tengo pues como muchos problemas, que tengo una depresión, y me invita pues a este grupo. Yo al principio, pues como les decía, yo era un poquito escéptico con Dios. Yo estudiaba en la Universidad de Antioquia, entonces además de eso pues era bastante reacio y reticente a todas estas cosas, tenía una gran desconfianza con la iglesia, tenía una gran desconfianza, digamos, me acepto pues que yo me burlaba de mis compañeros católicos y me burlaba de mis compañeros evangélicos. Yo les decía que eran unos ignorantes, que eran unos fanáticos. Y bueno, entonces como por Mariana me hace esta invitación y por no quedar mal con ella, yo acepto pues como acudir al grupo. La primera vez que voy, el grupo pues en esa época era muy pequeño, era por allá en un salón social, en una unidad súper pequeña, no eran más de 20 personas. Yo voy y bueno, ya mi mamá me pregunta, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Ella pues muy sorprendida de que haya pues como ido al grupo y que haya aceptado esta invitación. Y yo, no me gustó, esa gente es una fanática, esa gente es muy loca, no, eso es ignorancia. Y después me pasó que volví a ir y no me gustaba y había algo que me hacía ir y había algo que me movía y cada 8 días, no recuerdo que en esa época, si el grupo era los martes también, estaba pues yo ahí escuchando ese mensaje, el mensaje de Dios, pero todavía estaba, digamos, muy reticente, digamos, a aceptar que Dios existía y que había pues algo sobrenatural y simplemente estaba ahí como escuchando. De pronto un día, eh, Isabel me dice pues que iba a venir a orar a mi casa. Entonces viene Isabel con Mónica, con Juan David, y empezamos pues ahí a hablar. Yo creo que estaba con mi mamá, con una tía, y de un momento a otro Isa pues empieza a hablar en lenguas, a orar en lenguas, y yo me miraba con mi mamá y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan raro? Vea esos balbuceos, no, esta gente está muy loca, y yo pues más bien como escéptico. Entonces, en un momento Isa llega y me dice, mira, Dios te quiere mucho, y yo, no, pues eso se lo dirá a todo el mundo. Y después me dice, Dios me está mostrando que tú le pediste que te cambiara la vida y aquí te la está cambiando. Nadie sabía eso, yo a nadie le había contado eso que había pues hecho en ese momento de debilidad, en ese momento en que pedí la ayuda de Dios, y a mí eso en ese momento me cambia la vida, se me parte la vida en dos. Todos los preceptos en los que yo creía, todas las explicaciones del mundo que yo tenía, toda la filosofía que había leído, todo eso se fue a la basura. ¿Por qué? Porque ya la vida tenía sentido, porque Dios existía. Entonces yo en ese momento entro en una euforia y en una felicidad y se me resuelven todos mis problemas. Empiezo a experimentar a Dios de una manera sobrenatural, empiezo, digamos, a tener ese primer romance con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes pues, son conversos y tuvieron esa oportunidad de conocer a Dios y sentir esa euforia y esa alegría tan grande y esa felicidad que da ese primer amor con Dios. Y eso fue yo creo que lo más bonito que me ha pasado en la vida, porque empecé a ver lo sobrenatural en esa época. Creo que en el 2013 hubo un retiro muy hermoso del grupo. El grupo en esa época era muy pequeño, entonces era como esa iglesia primitiva de la que hablan los Hechos de los Apóstoles. Yo me sentía pues viviendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, estaba pues pletórico de felicidad, no me cambiaba por nadie, era como un niño chiquito feliz, pues, porque había conocido a mi padre y porque mi padre me llenaba y porque lo sentía espiritualmente y porque veía lo sobrenatural de Dios. Pues eso pues es indescriptible, esa felicidad tan grande que me dio. Pero ¿qué pasó? Después de que me pausó esa euforia, yo empecé, digamos, como a confiarme y a relajarme un poquito en mi relación con Dios. En ese momento, pues tenía una fe muy madura y no sabía, digamos, cómo llevar, digamos, esa relación con Dios. Apenas estaba aprendiendo, pues ahí estaba el grupo.
Yo estaba muy joven, estaba en un momento de mi vida, digamos, de rumba, de mujeres, de alcohol, de la universidad. Entonces, hay veces era difícil, digamos, hacer coincidir, digamos, o coincidir, pues, esas dos vidas. Pues ustedes saben que no se puede servirle a dos señores. En este caso, lo que me pasa a mí es que me confío y siento que ya, pues, como que ya había resuelto mis problemas, que ya digamos que esos pecados no iban a volver a atormentarme, y me confío y me relajo. Clau, pues, si te mandaron un versículo, compartir el primero, por favor. Entonces, aquí este versículo, digamos que resume pues como esta situación que, que viví. Este es Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo me creía muy firme y yo creía que ya mi vida había cambiado completamente y que ya era una persona, y me relajé. Y no, digamos, no tuve una relación, digamos, con Dios que le entregué todo, sino que seguí, digamos, en ese momento, después de que pasó esa euforia de ese primer amor con Dios, volví a tener como ciertas, me empecé a dar como, voy a hacer una excepción y voy a ir a este ambiente que no es de Dios. Voy a participar en esta conversación que no es de Dios. Y todo eso, digamos, que te va calando y te va, digamos, te va apagando, digamos, esa llama. Yo recibí el Espíritu Santo en el 2013 y ya, digamos, que tenía una experiencia de Dios, pero todavía era muy inmaduro en la fe, era como un bebé. Entonces, lo que pasó fue que me terminé, digamos, alejando paulatinamente, digamos, muy despacio, primero con una salidita aquí, con unas cervezas, no pasa nada, después algo, digamos, un poco más fuerte, y así eso me terminó llevando otra vez al lugar donde todo había empezado, es decir, a mi antigua naturaleza. Lo que pasó en ese momento también fue que yo empiezo como ya estaba otra vez, pues como viviendo entre el mundo y Dios, empiezo a hacerle a Dios unas peticiones como que son más del mundo. Entonces me acuerdo que en un momento le pido a Dios una mujer que no me convenía para nada, una mujer pues que era del mundo y no me funcionó. Ya tenía otra vez un alto, digamos, nivel de alcohol. Me empiezo a frustrar con Dios porque dejo de sentir, digamos, esa presencia, dejo de sentir esa parte sobrenatural que les conté pues al principio. Entonces me empieza a dar como una rabia con Dios. Me acuerdo que un día, porque Dios no me cumplió con unos deseos muy banales, muy futiles, muy poco, digamos, profundos, unas estupideces que le pedí a Dios, me ofendí y me enojo con Dios. Y me acuerdo que un día le digo pues a Dios, en unos tragos, no, Dios, vos sos un faltón. Y entonces empiezo yo a pelear con Dios, pues en mi estupidez y en mi soberbia humana, pensando que puedo dizque pelear con Dios. Me separo pues completamente de Dios, vuelvo otra vez a esas tinieblas, a ese infierno que es la vida en el pecado. eh, y lo que ocurre en un momento es que yo antes, cuando estaba bien con Dios, había ido alguna vez a un monasterio, pues a orar allá con los monjes y a estar con ellos en una especie de retiro, pues como espiritual individual, en unos monjes de Guatapé, y había, digamos, pedido una cita para tiempo después. La cita se demoraba mucho en darse, me la dieron para el día de mi cumpleaños. eh, Cuando se llegó el día de mi cumpleaños, yo ya había peleado con Dios, estaba completamente alejado, pero de todas maneras fui, muy a regañadientes, protestando mucho, iba muy aburrido, todos mis amigos, ¿dónde vamos a celebrar el cumpleaños? ¿Dónde va a ser la beba? ¿Dónde va a ser la rumba? Y yo, no, 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 yo voy para un retiro a estar con Dios. ¿Con Dios? ¿Cómo así? Es que, ¿cómo así? ¿Usted cree? ¿Usted qué va a creer? La gente pues ya no me creía absolutamente nada, pues porque el testimonio que yo daba no era que da el comportamiento de una persona que está con Dios. Entonces me voy yo para ese monasterio, esos monjes, llego yo pues muy aburrido, empiezo pues
a estar allá, a estar en las oraciones de ellos. Ellos hacen pues varias oraciones al día que son cantadas y ellos lo que cantan son los salmos. Y empiezo yo a escuchar esos salmos y me empiezo a dar cuenta que hay un atributo distinto de Dios al que yo había conocido. A mí Dios se me había presentado como un cercano y fácil, se me había presentado como un amigo, digamos, su misericordia había sido tan grande que se me había presentado, digamos así. Y empiezo yo a escuchar ese Dios del Antiguo Testamento al que los judíos respetaban y temían, y ahí aprendo yo qué es el temor de Dios. Me siento como una hormiguita ínfima, como una hormiguita estúpida que estaba peleando con el gran poder del universo, con Dios, que es omnipresente, omnipotente, inmenso, peleando yo una hormiguita insignificante con un abismo. Entonces, en ese momento yo me voy a orar y me pongo a llorar y a pedirle perdón a Dios por ser tan estúpido, por haberle pedido cosas tan banales, por haber, digamos, sido desagradecido después de donde me había sacado y haber después peleado con él. Entonces empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a orar con Dios y a orar. Y en ese momento siento y en el corazón siento que he sido perdonado por Dios. Dios me revela que me perdona y que siga adelante. Entonces aprovecho como ese momento de intimidad que hace mucho no lo tenía y le hago unas peticiones a Dios. Yo le pido a Dios, pues como en primer lugar, una novia, que era lo que tenía pues como desespero en ese momento. Cuando yo le pido pues la novia, Dios me muestra a mi madre y me hace entender que primero aprenda, digamos, a vivir con mi mamá y a estar con ella, y ya después hablamos de la novia. Después le pido yo a Dios una práctica en Bogotá, en una alta corte. Yo estudié Derecho, ya estaba pues como terminando mi carrera y ya se venía la parte de la judicatura, que los abogados, pues es una práctica que hacemos los abogados. Entonces le pedí a Dios que, sí, que me gustaría pues hacer la judicatura en el Consejo de Estado, que es una de las 3 altas cortes en Bogotá. Además de eso, eh, le pido a Dios que me mande, digamos, una persona de él a la universidad, porque yo en la universidad siempre tenía ese problema de que la Universidad de Antioquia pues es un terreno completamente hostil a Dios y a los creyentes. Yo mismo, que me había burlado pues de los católicos y de los evangélicos, después cuando me convertí empecé a sufrir eso mismo que yo había hecho, digamos, esa persecución. Vos estás en una conversación y se da esa exclusión en ese espacio, en lo que es la Universidad de Antioquia, se da persecución a los cristianos, se dan burlas. Entonces era bastante pesado y uno muchas veces terminaba en unas conversaciones muy alejadas de Dios. Entonces le pido yo a Dios como una persona en la universidad con la cual yo pueda hablar de él. Bueno, entonces ya se acaba pues como ese retiro, me voy yo para mi casa. Creo que eso era un domingo, llego yo el domingo y mi papá me llama. Mi papá me dice que acaba de hablar con una magistrada del Consejo de Estado, pues que habló con ella justamente a la misma hora en la cual yo estaba haciendo esa petición. Y esa magistrada le ofreció a mi papá en ese momento que me fuera a hacer la judicatura con ella allá al Consejo de Estado. Pues yo quedé, imagínense, pues le hago esa petición y no es sino llegar y ya me había cumplido pues una, me había dado respuesta a la otra. Y después, como a los pocos días, Isa me escribe y me dice: Grego, es que Dios me puso que para ir a orar a tu casa. Y yo, bueno, Isa, de una. Entonces, más o menos, cuadramos, pues, como eso fue como a la semana, pues Isa ya viene a mi casa y viene, y entonces Isa me dice: voy a ir con una persona que va a contar el testimonio. Y yo, bueno, Isa, de una. Cuando Isa llega a la casa, me sorprendo porque llega con una compañera mía de la universidad, con Natalie Rendón, que en este momento vive en Estados Unidos, y yo pues siento esa gracia y ese regalo de Dios tan hermoso, pues las 2 peticiones que le había hecho, lo mal que yo lo había tratado, y pedí perdón y aprendí como la importancia de ese arrepentimiento sincero. Después de eso, pues vuelvo a estar otra vez muy feliz con Dios, con lo sobrenatural. Tengo un periodo de estabilidad muy grande en el grupo y ya pasa un tiempo y se llega pues el momento de irme para Bogotá,
a realizar pues mi judicatura, mi práctica. Entonces me voy pues estando bien con Dios para Bogotá, llego pues a Bogotá y ahí se da otra situación, digamos, problemática. Haciendo la judicatura, yo estoy pues en una alta corte, yo estoy rodeado de magistrados, las personas con las que trabajaba tenían mucho dinero, entonces yo todos los días me invitaban a almorzar a los restaurantes más costosos de Bogotá, todos los días me invitaban en esos restaurantes yo veía ministros, veía magistrados, senadores, y empecé, digamos, a tener esa vida, y ya después me empecé a relajar y empecé otra vez a consumir licor por quedar bien, y empecé a ir también con estas personas a las discotecas, digamos, más costosas o más elitistas de Bogotá, y eso me empieza a deslumbrar y el mundo me empieza a deslumbrar con todas esas cosas y yo empiezo a sentirme, digamos, como encandilado, con todas estas cuestiones, con ver el poder, con estar, digamos, pues ahí en el centro del poder. Para cualquier abogado, pues estar ahí en una alta corte, pues es lo más prestigioso que puede ocurrir en su carrera profesional. Y todo esto me lleva a alejarme de Dios. Y en ese momento me vuelvo absolutamente orgulloso y soberbio. Entonces, digamos, yo venía a Medellín y me encontraba con mis amigos que estaban haciendo la judicatura en el juzgado municipal de Bello. Y yo, no, es que yo estoy en alta corte, y me volví una persona arrogante y estúpida, bastante estúpida. Y, y empiezo pues como a después a darme cuenta que esa vida no tenía ninguna trascendencia, que todo eso lo había cuestionado que había algo más importante, que esa vida era absolutamente vacía, y me acuerdo de Dios y vuelvo y empiezo, digamos, a orar. En ese momento yo tenía, digamos, ya que tomar la decisión si me iba a quedar allá trabajando. Tenía en Bogotá unas ofertas de trabajo muy buenas para quedarme allá pues en esa alta corte que, como les dije, es lo que todos los abogados sueñan. Y entonces yo llamo a Dios en ese momento porque me siento muy mal, porque me siento muy vacío con esa vida, porque me siento indeciso de aceptar esas ofertas laborales. Y Dios me reprende, Dios me regaña, y aquí viene la segunda cita y Dios me dice algo más o menos como lo que dice pues aquí en Primera de Corintios 4:7. ¿Quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? Es decir, Dios me dijo, vea, yo lo traje aquí y usted está muy creidito, dándoselas de que está en el Consejo de Estado, y usted está siendo soberbio con algo que usted no se ganó. Pues usted está allá porque yo se lo di, no porque usted se lo ganó, ni porque estudió, ni por nada, porque fue mi voluntad que tú estuvieras acá y no fue por otra cosa. Entonces Dios me pega pues una regañada y me reprende de una manera pues increíble, y entonces yo ya empiezo a buscar de él allá en Bogotá, y voy a un grupo pues parecido a este, y en una oración pues Dios me habla y me da una revelación y me dice, no, yo quiero que tú estés en tu casa, devuélvete para tu casa, yo quiero que las familias estén juntas, no quiero que las familias estén separadas, devuélvete, pues me dice pues es una oración, y yo con esas ganas pues de quedarme en Bogotá, de seguir con esa vida, pero también ya conocía a Dios, ya tenía el Espíritu Santo y sabía que le tenía que obedecer a Dios. Entonces le obedezco a Dios y me devuelvo, y yo digo, no, algo muy grande me espera en Medellín cuando se cierra una ventana, se abre una puerta, no recuerdo cómo es ese dicho, pero Dios me tiene algo preparado muy grande aquí en Medellín. Entonces me devuelvo para Medellín. Eh, lo primero que pasa es que una semana antes de volver se muere mi mascota, que estaba pues muy feliz yo de venir a encontrarme con ella. Pues me da muy duro. Era pues como un amor, como si fuera pues un familiar más, entonces me da bastante duro de que se me muriera una semana antes de volver. Después de eso empiezo a buscar trabajo, y yo venía convencidísimo de que me habían ofrecido trabajo en el Consejo de Estado, y que Dios me ha dicho que me viniera y que iba a ser súper fácil conseguir trabajo. Entonces llego yo otra vez con arrogancia pues a buscar trabajo, porque en la vida tenía, en la hoja de vida
tenía pues la referencia de la magistrada del Consejo de Estado. Y no encontré trabajo por ninguna parte. Busqué trabajo y nada. Y entonces ahí sí vi, digamos, la cosa otra vez negra y me siento yo otra vez derrotado, me siento mal, empiezo otra vez a beber, me alejo de Dios, me enojo con Dios, pero vos ¿para qué me trajiste? Si tenía ya ofertas laborales, me dijiste que viniera, que me regresara a estar con mi familia y vos no me sostenés. ¿Por qué te obedecí? Me hubiera quedado allá y entro pues otra vez en esa depresión y esa lejanía de Dios. Imagínense que me dura 2 años completamente alejado de Dios. Las otras habían sido muchas más cortas. Ya es la tercera vez que me había alejado de Dios y esta vez yo pensaba que era definitiva, que yo no iba a volver. Ya yo sentía que en este caso me pasaba algo que pecaba y me daba culpa, el círculo vicioso del pecado y la culpa, y estaba ya completamente alejado de Dios y sentía que ya no había ninguna luz para volver a Dios, que ya inclusive dudaba de las cosas bonitas que me habían pasado con Dios, dudaba de todas esas cosas sobrenaturales, dudaba de la presencia de Dios. El enemigo es muy hábil y en esos momentos digamos, de debilidad y de soledad, porque yo no busqué a nadie, sino que yo me quedé solo, digamos, lamentándome y autovictimizándome de lo que me había pasado. Yo no busqué a nadie, entonces el enemigo aprovecha esos momentos para acabar con tu mente. Y yo ya sentía que lo que había vivido con Dios era como un sueño. No sabía si era realidad o si había sido mentira. Vuelvo entonces a este círculo del pecado y el enemigo pues que ha tenido esa voluntad conmigo, la voluntad que tiene el enemigo conmigo era quitarme la vida. Lo había intentado ya en otras oportunidades y aquí estuvo muy cerca de lograrlo. En este caso lo que pasó y gracias pues digamos a lo que pasó fue que un día pues estoy yo en mi casa y me doy cuenta que una persona, que un líder pues del grupo fallece, pues Joa falleció y, y mi mamá, le cuento yo a mi mamá y ella me dice, ¿y usted no va a ir a la misa? Y yo le digo, ¿pero a qué? Yo no tengo nada que ver con ellos. A mí ya se me había olvidado absolutamente todo lo que había vivido con las personas del grupo y con las personas de Dios. El enemigo me tenía, digamos, como me había hecho olvidar esas cosas y me hacía sentir como indigno. Y entonces mi mamá ese día prácticamente braviado, nos fuimos para la misa y ese día Dios me toca. Dios me toca de una manera impresionante porque empiezo a encontrarme yo con estos rostros, con estos hermanos de la iglesia, con mis amigos de Dios, con los que hacía mucho tiempo no hablaba, con estas personas que me habían acompañado, con Juan David, por ejemplo, que es mi padrino de confirmación, y con muchos otros que hacía mucho tiempo pues no veía. Y después de esto, esta situación pues del fallecimiento de Joa me mostró un contraste muy teso. Una persona que estaba empezando su familia llena de vida, que era pues una servidora incansable, que era bondad, que derramaba bondad, y le pasa esto y yo, digamos, con ganas de suicidarme, y me preguntaba, pero ¿por qué no fui yo, Señor? Y en ese momento Dios, digamos, me toca, me transforma y vuelvo a Él y empiezo otra vez a asistir, pues digamos, como a las actividades de Dios, al grupo, vuelvo a ir a misa con mi mamá y en esta vez siento una necesidad infinita de servir. Yo en las otras oportunidades nunca había servido. Esto fue en el 2018 y yo llegué en el grupo en el 2012 y yo nunca había servido y empiezo a servir y empiezo a ver cómo el Espíritu Santo me empieza, digamos, a dar una fortaleza, como el Espíritu Santo, una cosa completamente distinta a lo que había experimentado. Empiezo a ver qué es
cuál es, digamos, como el sentido, digamos, del cristianismo y el sentido de la iglesia y el sentido de orar por los otros, el sentido de apoyarse en los hermanos en la iglesia. Empiezo a orar, empiezo a orar por las personas, empiezo a dar unos cursos de pasos en la libertad y pues fue una cosa, digamos, que me dio esa firmeza que no había podido alcanzar en los otros momentos, porque yo me había negado pues a servir. Yo cada vez que Mónica decía quién va a orar, yo me escondía, me daba rabia porque lo regañaba a uno, que ustedes vienen a calentar silla, pero es así, si uno se guarda todas estas cosas y uno no sirve, no funciona. El cristianismo está hecho para el otro, para darse al otro, para digamos, para evangelizar al otro. Es necesario el prójimo, pues yo no puedo vivir solo, así tenga el Espíritu Santo, si yo no estoy con la iglesia, no me sirve. Entonces, ahí ya mi relación con Dios se vuelve bastante sólida y ya lo que viene pues en este momento es la cuarentena. Yo estaba muy contento, muy tranquilo, muy fuerte, el primer mes súper bien, con Dios, orando, y podemos volver a leer la cita de Corintios, así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Otra vez me relajé un poquito aquí en la cuarentena y todo este tiempo libre y de pensar, empecé como a pensar, digamos, otra vez mira cómo está de bien en el mundo, mira las cosas que tiene, y empecé otra vez paulatinamente a tener esos pensamientos, y estaba yo ya un poco confundido porque yo dije, no, mi naturaleza, mi hombre anterior ya se murió, yo ya lo maté. Entonces empiezo otra vez, digamos, a cometer algunos de los pecados que cometía en mi antigua naturaleza y entro, digamos, dentro de una crisis. Pero ¿cómo así? Si yo ya tengo esa nueva identidad en Cristo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mucho tiempo para pensar. Y el enemigo, esos ratos de ocio, los aprovecha. Él cada vez que ve que estamos débiles, nos va a atacar y que dejamos de pronto de orar y que dejamos de servir. Y yo en ese momento era muy juicioso el primer mes escuchando todos los días la oración y después me volví un poquito apático y después empecé a estar solo, pero me acordé y aprendí la lección de mis otras idas pues de Dios y de mis otros regresos, y esta vez sí llamé a mis hermanos en la iglesia y hablé pues con dos personas y ellos me dicen, no, pues porque lo que me estaba pasando también era que yo ya no estaba sintiendo como la presencia de Dios y estaba como angustiado por eso, angustiado porque no sentía la presencia de Dios y porque estaba pensando que mi antigua naturaleza pues que estaba volviendo. Yo sentía que ese hombre viejo estaba como saliendo de un féretro, sacaba una mano como un zombie y me estaba atormentando bastante. Entonces hablo yo pues como con dos personas del grupo, ellos me dicen, no, tranquilo, esto te están engañando, tú ya trascendiste, digamos, ya eres una nueva criatura en Cristo, ya eres un hijo de Dios, ya esto no va a volver a pasar. Y hicimos pues unas oraciones para que Dios, digamos, yo pedí pues que me diera, digamos, como una revelación y yo volviera a sentir esta presencia de Dios. Entonces, esto ya es hace 15 días. Una noche estoy viendo pues como unas oraciones antes de acostarme porque ya tenía pues como ansiedad e insomnio. Entonces estaba viendo como unas oraciones a ver si me calmaba. Y de un momento a otro, esporádicamente y espontáneamente, aparece el don de lenguas. Y apareció el don de lenguas en 2 minutos y yo me sorprendí porque yo no lo había pedido, me asusté un poco, y dejé esa cosa así, como que no volví a pensar en eso y me quedé callado, no le conté a nadie y después Dios empezó a decirme, ve, pero ya te di la revelación que querías, porque cuando pues yo recibí, digamos, esos 2 minutos de don de lenguas, yo me dio una taquicardia y una presencia del Espíritu Santo impresionante, que ese corazón se me iba pues como a estallar, y yo no le conté a nadie, y yo no lo volví a hacer, y yo como que estaba muy sorprendido y me quedé callado. Después pues tengo como una conversación con dos personas del grupo,
con dos amigas y ellas pues como que me explican, me hablan pues como de qué se trata el don de lenguas, me dicen que es un regalo, que no lo desprecie y ahí pues está, digamos, esa certeza en el espíritu de que Dios estaba conmigo. Además de eso, Dios muy generoso, el, el sábado estaba pues escuchando las charlas y las oraciones de Pentecostés con mi mamá. Mi mamá a raíz, mi mamá también pues se había alejado de Dios en algún momento, pero a raíz pues de verme todos los días y de ver mis cambios cuando estaba con Dios era una persona y cuando estaba sin Dios era una persona completamente distinta y todo lo que cambiaba con Dios ella volvió a creer y se acercó mucho a Dios, pero todavía no tenía como esa experiencia sobrenatural y esa fusión del Espíritu Santo. Entonces, estábamos escuchando el Pentecostés y escuchamos pues las 5 horas y faltando 10 minutos hay una llamada, yo me paro, contesto, hablo. En ese momento Yera estaba haciendo pues una oración muy especial y mi mamá pues todo el día tranquila y regreso y me la encuentro llorando y conmocionada porque el Espíritu Santo la tocó de una manera impresionante. Entonces, esos dos regalos y esas dos certezas que me dio el Espíritu Santo, digamos que son la cereza en el pastel para ya tener claro de que Dios está con nosotros, de que Dios no nos de que Dios no nos abandona, de que nos acompaña y que no es sino pedirles. Y como para concluir, pues, esta historia de idas y venidas con Dios, pues ahora yo desde mi experiencia y desde todas esas repeticiones de la parábola del hijo pródigo, veo que hay tres pilares fundamentales que debemos tener en nuestra relación con Dios para poder que sea sólida. Y la más importante, ya se las decía, es primero la intimidad con el Espíritu Santo, la oración, que nos va a permitir después servir. Si no servimos, eso se nos va a quedar, digamos, en nada. Si vamos a estar nosotros solos, vamos a ser, digamos, unos, unos muy buenos meditadores del Espíritu Santo, pero si no servimos, entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo si no vamos a servir y si no vamos a tocar al otro con él? Entonces, ese servicio, pues, también es fundamental para mantener la presencia de Dios, porque uno recibe mucho más cuando da. Uno recibe mucho más cuando da. Yo me arrepiento de todos esos años en el grupo calentando silla. Y lo otro es la iglesia. Estar en contacto con la iglesia cuando estamos mal, cuando no encerrarnos, no estar solitarios, sino buscar a los otros y buscar al prójimo y el prójimo nos va a ayudar a salir de cualquier situación, porque para eso tenemos los hermanos en la fe. Bueno, eso era lo que yo les quería compartir. Muchas gracias pues a todos y espero pues que estas palabras pues hayan sido de utilidad en sus procesos con Dios. Muchas gracias. Buenas noches a todos, mi nombre es Alejandra Correa. Pues y antes de hacer la oración final, quería compartir con ustedes una reflexión chiquita que de un sentir que puso el Espíritu Santo en mi corazón y creo que nos edificará mucho a todos. Entonces, ayer en la noche, en mi intimidad con el Espíritu Santo, me pone que uno debe tener un corazón agradecido. Entonces a mí pues me llama la atención y miro pues que en la palabra Dios nos dice, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Recuerdo que hace un tiempo yo escuché una frase que me llamó muchísimo la atención que dice, un corazón agradecido con Dios atrae bendición. Entonces me pongo a pensar y agradecer mientras todo está bien, es muy fácil, pero creo que todos tenemos aflicciones, tribulaciones, problemas, obstáculos, retos. Y por lo general nos agobiamos y nos enfocamos en lo que no tenemos, en lo que anhelamos, en lo que está mal. Y nuestra reacción la mayoría de veces es empezarnos a quejar por todo, a criticar y muchas veces hasta maldecir.
Y todo esto hace que quitemos la mirada a la misericordia de Dios y le demos cabida al miedo, a la angustia, a la preocupación en nuestras vidas y nos alejemos de la voluntad de Dios. Por lo general, miramos que me está haciendo falta plata, que estoy sin empleo, pero se nos olvida muchas veces estar disfrutando y agradecer un montón de bendiciones que damos por sentadas, que creemos que eso viene en un combo, cuando es en realidad un montón de regalos que nos da Dios todos los días. A mí, por ejemplo, me encanta despertarme y escuchar los pajaritos, y muchas veces soy tan agobiada que ni siquiera me tomo el tiempo de sentirlo, de agradecer porque nunca me ha faltado un plato de comida, porque tengo un techo, porque puedo estar con mi familia en este momento donde todos debemos estar en las casas. Incluso se nos olvida y no somos conscientes de que estamos vivos y estamos bien. Y todo eso son regalos y bendiciones que debemos agradecer a Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado o que han compartido o han escuchado a esas personas que se quejan por todo. Esas personas que no las tiene contentas nada, que todo está mal, que solo se enfocan en lo malo. Y pues para mí personalmente eso es demasiado agotador. Eso agota demasiado. Entonces imagínense a Dios, que siempre está dispuesto a escucharnos y ayudarnos y que solo reciba quejas. Pues es muy triste, y por más que Él nos ame, pues obviamente Él se va a entristecer. Entonces, tenemos que ser conscientes que Dios ama, disfruta y se deleita con un corazón agradecido. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón agradecido, podemos ver con más claridad lo bendecidos que somos. Desde el día en que Él nos llamó, nos eligió para sacarnos de una vida de oscuridad y darnos una vida eterna, darnos una salvación, darnos una vida de luz, de esperanza y de amor. Entonces yo le preguntaba a Dios que para Él, ¿qué era un corazón agradecido? Resulta que para Dios un corazón agradecido es mucho más que dar las gracias, pues no es sentarse uno y en la retaíla acordarse de la primera bendición que le dio hace mucho tiempo y simplemente decir gracias. Para Dios un verdadero corazón agradecido es un corazón que se extiende al otro, es un corazón que da de lo que recibe de parte de Dios, es un corazón que anhela que muchas personas reciban y experimenten el amor y la gracia de Dios, y que por eso comparten sus testimonios, así como lo hizo Gregorio ahorita, porque eso edifica muchísimo la fe de las otras personas. Un corazón agradecido es el que reconoce la misericordia, el amor y el poder de Dios, que reconoce que Dios es más grande que cualquier circunstancia y se esfuerza por agradarle, porque es que esa es la voluntad de Dios. Y por último me mostraba que para él un corazón agradecido es un corazón que no es ansioso, porque sabe que lo que pide con fe, Dios lo concede sin necesidad de estar preocupado si va a recibir lo que necesita, porque tiene la certeza que Dios lo escucha y que si antes cumplió una petición, pues esta vez no va a ser la excepción. Y todo va conforme a su voluntad. Entonces, en esta pequeña reflexión, mi invitación esta noche es que renunciemos a la queja y nos acerquemos a Dios agradecidos por lo que Él es, por lo que Él hace en nuestras vidas y por lo que Él nos permite vivir, para honrarlo conforme a su voluntad. Si Dios es bueno todo el tiempo, Él anhela y quiere que nosotros seamos agradecidos todo el tiempo. Y eso desata bendición. Entonces, no sé, aquí antes de hacer la oración, aquí pues veo como que el chat está desactivado, pero entonces para mirar como las peticiones personales, pero pues pongámoslas en general al Padre, que conoce nuestros corazones y sabe que necesitamos cada uno. Entonces, Padre que nos ama. Como estamos hoy con el nuevo sistema, no hemos podido activar el chat y nos disculpen.
vamos a tratar de solucionarlo mañana, pero si tienen alguna oración, pueden tranquilamente abrir sus micrófonos y podemos ingresar pues, como las oraciones. O nos escriben ahorita por el grupo y obviamente todos estaremos en oración por sus peticiones personales. Perfecto, si pueden hacer ambas, pueden abrir el micrófono o escriban en el chat. Gracias, Ale. Bueno. Padre que nos amas, gracias por este espacio que nos regalas, por las vidas de las personas que nos escuchan y de las familias aquí representadas. Gracias porque todos los días y en todo momento nos regalas muchas razones para agradecerte, porque podemos acercarnos al trono de tu gracia y entregarte todas nuestras preocupaciones y descansar confiados en que nos escuchas y bendices conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, regálanos un corazón agradecido, libéranos de la queja y la ansiedad y ayúdanos a que la voluntad del Padre se haga viva en nuestras vidas y nos alegremos con cada bendición que recibamos y que nos hagas conscientes de lo afortunados que somos. Señor Jesús, yo te pido que tu presencia en nuestras vidas sea notoria y que cada persona que se cruce en nuestros caminos o con las que tengamos contacto te pueda conocer y experimentar a través de la obra que haces en la vida de cada uno y así expandir tu iglesia. Yo te pido, Señor, por los corazones y las necesidades de cada una de las personas que estamos en este momento y de las que se puedan conectar después o escuchar esto después. Señor, tú más que nadie conoces qué necesitamos cada uno, inclusive más que nosotros mismos. Escudriña nuestros corazones y regálanos a cada uno una porción de tu gracia. Desata sobre nosotros las bendiciones y esa provisión, no solamente económica, sino también espiritual que tanto anhelamos. Todo eso, Padre, te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos por conectarse y mañana con el favor de Dios nos veremos a la misma hora. Dios los bendiga. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haberse conectado por este nuevo dispositivo de Teams. Saben, ya seguiremos por esta conexión, pues ya este es un lugar propio de nosotros, es nuestro lugar virtual. Mañana y a partir de hoy, pues estaremos siempre por acá conectándonos. Les estaremos enviando cada día el link. Gracias, Dios los bendiga, hasta mañana. Tu gracia